forma significativa. Ya acá específicamente hombres que tienen sexo con hombres, que a veces ustedes lo pueden ver en la literatura como HSH. Y la población trans tienen una mayor carga de VIH, y esto en realidad refleja desigualdades estructurales más que solo conductuales de este grupo particular. Ya, bueno, acá también en este gráfico menciona la distribución de estas nuevas infecciones según la población. ¿Ya? Y también se puede ver que principalmente en HSH y en sus parejas, y además son los que mantienen una mayor prevalencia ya de este nuevo diagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿cuál podría ser como el explicativo de esto y la correlación con estos ambos gráficos, cierto? Que podemos ver acá principalmente las barreras de acceso a la prevención, factores sociales, el estigma, la discriminación asociada y también el déficit de ciertas políticas públicas preventivas. ¿Ya? Acá tenemos una tabla ya de los casos confirmados de VIH por el ISP según sexo, mes y grupo ya de edad en Chile en el 2024. Y bueno, en Chile afecta principalmente a la población joven, adulta y predominantemente a los hombres. Ya, y en población más adulta mayor tiende a ir a la baja. Acá habla sobre los casos confirmados de VIH según el año en el último periodo, y en Chile el VIH aumentó significativamente hasta el 2018, luego presentó una aparente disminución, ¿cierto? Que es la que vemos por acá, pero sigue concentrada en realidad en la población joven, que representa un desafío importante para la salud pública, y esta baja que nosotros podemos ver acá, que ocurrió en el 2020, para asegurarnos con la adherencia. Ya, desde el inicio de la terapia antirretroviral, el paciente requiere un seguimiento y se utiliza como el medio confirmatorio, ¿ya? Y por último tenemos los linfocitos, bueno, CD4 y la carga viral. Los linfocitos CD4 es el que nos indica básicamente el estado inmunológico del paciente, ¿ya? Y qué tal los casos confirmados de VIH por el ISP según sexo, mes y grupo ya de edad en Chile en el 2024. Y bueno, en Chile afecta principalmente a la población joven, adulta y predominantemente a los hombres. Ya, y en población más adulta mayor tiende a ir a la baja. Acá habla sobre los casos confirmados de VIH según el año en el último periodo, y en Chile el VIH aumentó significativamente hasta el 2018, luego presentó una aparente disminución, ¿cierto? Que es la que vemos por acá, pero sigue concentrada en realidad en la población joven, que representa un desafío importante para la salud pública, y esta baja que nosotros podemos ver acá, que ocurrió en el 2020, probablemente no refleja una real disminución, sino que en realidad un menor testeo durante la pandemia del COVID-19. Y aunque los casos de VIH en realidad han aumentado o se mantienen altos, la mortalidad ha ido disminuyendo gracias en realidad a los avances. Podemos ver acá desde el 2012, ¿cierto?, al 2021. Y bueno, acá les voy a presentar los gráficos completos mejor. Bueno, en Chile, como bien igual hemos sabido, ¿cierto? Sabemos que ha habido un aumento también de población extranjera, ¿ya? Ahora, también ha habido un aumento en proporción de los casos de pacientes diagnosticados con VIH en esta misma población extranjera, pero esto se explica en realidad por múltiples factores estructurales, no en realidad solo por nacionalidad en sí, ¿cierto? Que es lo que ustedes pueden visualizar acá. Acá podemos observar que hay un aumento progresivo en la disminución de los casos en la población extranjera, y además que ha habido un aumento en la proporción de casos en la población extranjera dentro del total de los casos en Chile. En realidad, ¿por qué ha ocurrido esto? Principalmente todo asociado a los determinantes sociales de la salud, ¿ya? El aumento de la migración en Chile en estos años sabemos cómo ha sido, ¿cierto? Generalmente la población migrante está ligada a una mayor
mayores barreras de acceso a la salud, ¿cierto? Ligados al idioma, al propio sistema de salud, a la situación migratoria irregular. A veces tienden a acceder a diagnósticos más tardíos, un menor acceso, por lo tanto, a medidas de prevención, condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? No es en realidad la nacionalidad, por supuesto, el factor de riesgo de estas personas, sino que las condiciones sociales en las que viven ellos, ¿cierto? Cuando vienen al país. ¿Ya? Entonces estos datos en realidad nos obligan a nosotros a pensar en estrategias de salud inclusiva, ¿cierto? Que aseguren el acceso, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para toda la población independiente, ¿cierto? De la nacionalidad. En Chile nosotros tenemos las guías clínicas, ¿cierto? Y bueno, el VIH forma parte de las patologías GES, ¿ya? Y por lo tanto tenemos guías clínicas que podemos revisar de esta patología para que ustedes la puedan revisar también, ¿ya? De aquí se pueden extraer ciertos datos relevantes asociados a la epidemiología, que vemos que, por ejemplo, es más prevalente en adultos de 20 a 49, principalmente el foco está entre los 30 a 39, más común en hombres que en mujeres, y tiende a centrarse en la zona más norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta. Entonces, comencemos a revisar ahora sobre el virus de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Acá tenemos una imagen, ¿cierto? Esquemática del virus en sí y vemos que tiene bastantes partes. Ya vamos a partir entonces primero desde el centro, ya en donde se encuentra esta cápsula de proteínas llamada core o core, donde hay ciertas glucoproteínas, está el P24 que rodean la molécula del ARN portador del código genético del virus, ¿ya? Y ciertas enzimas importantes como la transcriptasa inversa e integrasa, disculpen, cuya función principal sabemos que es permitir la transformación del ARN en ADN en el citoplasma cuando ya la célula se encuentra infectada y posteriormente ya integrarla en el código genético del huésped. Ahora, exteriormente, si seguimos revisando, se encuentran membranas internas con proteínas, ¿cierto? Que no están ahí mencionadas, pero por ejemplo está la proteína P18, membranas externas que poseen ciertas proteínas. Las que sí vemos acá son la GP120 y GP41. Estas permiten la adhesión del virus a la célula del huésped, que son aquellas en realidad principalmente las que tienen los CD4, los linfocitos CD4. Por lo tanto, es por ello que es el principal blanco del virus, los linfocitos CD4. Una vez que ocurre la unión e integración del genoma del virus, la célula queda ya infectada y el virus puede diseminarse infectando a otras nuevas. Como ya les había mencionado, las células que tienden a infectar, ¿cierto? El VIH, principalmente tenemos los linfocitos CD4, ya que estos son el receptor que el virus utiliza para integrar. Además tenemos estas proteínas que favorecen la adhesión del virus y además tenemos los macrófagos, ya los linfocitos B o por ejemplo los fibroblastos no son en realidad los objetivos principales del VIH. Ahora, el VIH en sí tiene una historia natural. Ahora entendamos que cuando nosotros hablamos de historia natural es una patología que no es tratada, ¿ya? ¿Cómo es el desarrollo habitual del diagnóstico de una vez que el paciente ya tiene su diagnóstico, si es que no hubiera tratamiento, ¿ya? Una vez ya que está la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, sabemos que esta se va a caracterizar entonces por una intensa replicación. ¿Ya? Por replicación viral, ¿cierto? En los linfocitos principalmente. Los mecanismos inmunológicos permiten, en cierta forma, los mecanismos inmunológicos del paciente permiten neutralizar los nuevos virones y regenerar las células inmunes que se destruyen ya aceleradamente. Y se puede lograr cierto tipo de equilibrio entre la cantidad del virus que circula, que es como la carga viral, que también se le denomina, que se ve como de currículum, pero hablamos como carga viral, y un equilibrio entre la carga viral y el sistema inmunológico mediado habitualmente como el recuento de los linfocitos D. Ya de esta manera, en realidad, la persona infectada se mantiene casi siempre asintomática, que es la etapa de equilibrio o etapa A. Ya, ahora, sin embargo, después de un periodo que en realidad varía de paciente en paciente, se rompe este equilibrio. Y esto hay que considerar que sin tratamiento, la carga viral comienza a aumentar y los recuentos de linfocitos CD4 comienzan a disminuir progresivamente. Ya comienza a haber un deterioro inmunológico que comienza a permitir que hayan diversas infecciones clásicas y oportunistas, tumores que están asociados también, y ya el paciente puede progresar a una etapa B o una etapa C, que ya es la que se considera como el SIDA, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que podría progresar, ¿cierto?, ya finalmente a la muerte derivada de todas estas infecciones oportunistas que adquiere el paciente. Esto es muy similar, ya este gráfico muestra la evolución natural del VIH con el tiempo relacionado con la carga viral y también con los linfocitos CD4. Ya en las primeras semanas, que es lo que vemos nosotros acá, como hasta este punto, ocurre el síndrome retroviral agudo, donde la carga viral aumenta rápidamente, ya que es la línea verde que nosotros podemos ver.
Y los linfocitos CD4, de manera inversa, ¿cierto? Disminuyen de forma bastante brusca. En esta etapa los pacientes pueden experimentar síntomas como de un tipo de gripe o resfriado común, ya fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, astenia, linfadenopatías, pero posteriormente en realidad el sistema inmune logra controlar parcialmente el virus porque retiene el virus en el tejido linfoide, lo que permite entonces que la carga viral comienza a disminuir y con ello los linfocitos CD4 se vayan recuperando progresivamente, que es lo que comienza a ocurrir en esta fase, ¿ya? Luego ya viene la fase más crónica de la patología que puede durar años, donde la carga viral se mantiene relativamente estable, pero los CD4 van disminuyendo progresivamente, en donde el paciente en esta etapa en realidad podría estar perfectamente asintomático y finalmente cuando ya los CD4 bajan significativamente la carga viral vuelve a aumentar, lo que se asocia a la aparición de todas estas infecciones oportunistas y con ello el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es exactamente lo mismo que hemos estado hablando, solamente en ciertos como fechas ya, pero es exactamente lo mismo. Solamente considerar que también se habla de SIDA en sí cuando también el paciente tiene un recuento de linfocitos CD4 menor a 200. Ahora, el VIH puede ser clasificado de dos formas, según el estado inmunológico del paciente y según su condición clínica. Ya desde el punto de vista inmunológico se clasifica según el recuento de los linfocitos CD4, en donde acá tenemos un sistema relativamente conservado, ¿cierto? Acá tenemos un sistema inmunológico con un compromiso moderado, podríamos decirlo, y acá tenemos un compromiso severo, que en realidad ya es un criterio de SIDA. Y en cuanto a su categoría clínica, tenemos la A, la B y la C. Y vamos viendo que acá tenemos un paciente asintomático, en el B tenemos pacientes que pueden estar con síntomas o condiciones relacionadas con el VIH, pero en realidad sin tener criterios todavía de SIDA. Y en el C ya en realidad corresponde a SIDA, en donde probablemente van a haber infecciones oportunistas asociadas. Entonces acá tenemos algunas patologías asociadas a cada categoría para que ustedes las puedan ver después. Y esta tabla integra la clasificación, ambas clasificaciones, la clínica con la inmunológica. Entonces combina los síntomas del paciente con los niveles de los linfocitos CD4 que tiene. Entonces se lee obviamente entrecruzando cada categoría con los niveles de recuentos que tenga, ¿ya? Entonces, como la letra corresponde a la condición clínica, ya sabemos que la A es un paciente asintomático, la B es síntomas relacionados en sí al VIH y el C ya al SIDA. Tenemos que, por ejemplo, el paciente A1 es asintomático, ya con CD4 sobre 500. En cambio, un paciente B3 tiene síntomas y además tiene CD4 menor a 200. Entonces, por ejemplo, categorías como el A3, B3, C1, C2 y C3 corresponden ya a SIDA, por ejemplo. Ahora, dentro de las formas de transmisión que tenemos, que probablemente ustedes ya las conocen también, del VIH, está la parenteral, del contacto directo con la sangre que contiene el virus, la materno-infantil, que puede ser transplacentaria durante el embarazo, durante el parto, por las sangres y secreciones, o por la lactancia y la leche materna, ¿ya? De hecho, en base a esto también se pueden tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, al parto, ya si la madre tuviera una carga viral menor a 1000 copias por ml, por ejemplo, pudiera hacerse un parto vaginal, pero si tuviera una carga viral por sobre ya este valor, por sobre 1000 copias por ml o en realidad desconocida, se indica, por ejemplo, que la cesárea sea una cesárea lectiva, pero cesárea, ¿ya? Y por último tenemos la vía sexual, que es la vía más común. Ahora, acá tenemos algunos exámenes relevantes ya, dado que para el diagnóstico y seguimiento los vamos a utilizar y probablemente ustedes también los van a ir escuchando en sus prácticas clínicas también y en las clases, ¿ya? El primero es el test rápido, ya el test rápido detecta la presencia de anticuerpos contra el VIH y se utiliza en realidad como método de tamizaje. El resultado positivo siempre se tiene que confirmar con otro examen que generalmente es el test de ELISA. El test de ELISA detecta tanto anticuerpos como el antígeno P24, por lo que permite tener un diagnóstico más precoz que el test rápido en sí. Ya, pero por ser más precoces, porque como detecta el antígeno P24, que es el que está presente en el virus, es por eso que dice que es más precoz, pero tiende a procesarse un poquito más lento que el test rápido, ¿ya? Es una prueba bastante sensible y se utiliza como el medio confirmatorio, ¿ya? Y por último tenemos los linfocitos, bueno, CD4 y la carga viral. Los linfocitos CD4 es el que nos indica básicamente el estado inmunológico del paciente, ya y qué tan inmunosuprimido está. Y en la carga viral mide básicamente la cantidad de virus que hay en la sangre y se utiliza para evaluar, por ejemplo, la respuesta que tiene el paciente para el tratamiento.
En cuanto al manejo farmacológico del VIH, este se basa en una terapia antirretroviral que consiste en la combinación de varios fármacos para evitar la replicación del virus. Ya siempre se utilizan combinaciones de al menos 3 fármacos, no solo un mismo medicamento. En la tablita que está acá, les muestro como los esquemas más utilizados en la práctica clínica, tanto como de inicio, como terapia antirretroviral, perdón, por primera vez, como en pacientes que han tenido fallas en el mismo tratamiento. En general, los esquemas combinan 2 fármacos base más un tercero que potencian los demás. Y básicamente el objetivo que tienen estos medicamentos es disminuir la carga viral hasta niveles indetectables y así evitar la progresión de la enfermedad y de la transmisión, porque tenemos que tener en consideración que indetectable es lo mismo que un paciente intransmisible. Ahora, desde el rol de enfermería, desde el inicio de la terapia antirretroviral, el paciente requiere un seguimiento bastante cercano para asegurar la efectividad y la adherencia al tratamiento del mismo paciente, ¿ya? El tratamiento ojalá debe iniciarse lo antes posible, idealmente dentro de la primera semana del diagnóstico. El paciente debe tener controles bastante regulares, ojalá cada 3 o cada 6 meses. Se espera que la carga viral, disculpen, del paciente disminuya, evidentemente de manera progresiva y paulatina, hasta llegar a estar indetectable, idealmente en un plazo de 3 a 6 meses. Los linfocitos CD4 son la medida que nos va a permitir también evaluar entonces el estado inmune del paciente y también es fundamental por parte de enfermería ir evaluando los efectos adversos que pudieran estar generando esta terapia antirretroviral, sobre todo en el inicio del mismo, para asegurarnos con la adherencia, en cuanto a, por ejemplo, aparición de diarrea, náusea, cefalea, fatiga, astenia, ya, etcétera, para que no haya un fracaso en sí en el tratamiento. Vamos a ver a continuación las enfermedades oportunistas. Ya vemos acá en realidad un esquema. Vamos a verlos a continuación en detalle. No vamos a revisar todas las que tenemos acá porque son muchas. Pero para que vean que en realidad un paciente cuando está inmunosuprimido puede tener bastantes enfermedades oportunistas. Ya vamos a ver las más comunes. La primera es la neumonía por neumocistis jirovecii. Esta infección oportunista se caracteriza por una falla respiratoria aguda, fiebre, tos no productiva, molestias torácicas inespecíficas que pueden durar días o semanas de evolución. Puede presentarse únicamente a veces hasta con fiebre solamente sin tener síntomas tan respiratorios en el paciente. Dentro del examen físico, en realidad pudiera, como bien les dije, no encontrar nada relevante, ¿ya? Pero en ocasiones un poco más graves ya pueden encontrarse, por ejemplo, un paciente hipoxémico, ¿ya? O en pacientes que se encuentren desaturando, que requieran oxígeno. Em, También a veces los pacientes pueden presentar como complicaciones asociadas neumotórax, pero tampoco son tan comunes. Tiende a ser una patología o una infección, perdón, oportunista común en pacientes que tienen recuentos de linfocitos CD4 menor a 200, y estos pacientes deben someterse a profilaxis con cotrimoxazol, ya que es el medicamento que les pongo acá, que existe en vía oral, y también endovenoso, que es el trimetoprim más sulfametoxazol, que más adelante se los voy a mencionar un poco más adelante, ¿ya? El diagnóstico es, en verdad, la observación directa del microorganismo, ya que puede ser en el esputo o en un lavado bronquioalveolar. Y acá les pongo solamente esto para recordar: el lavado bronquialveolar se realiza en el mismo procedimiento de una fibrobroncoscopía. Ya es un procedimiento invasivo que lo realiza un médico, que consiste básicamente en que se instila, como que se administra, por decirlo de alguna forma, suero fisiológico en un segmento cierto pulmonar, y después este mismo se vuelve a aspirar para recuperar el suero con las mismas muestras celulares y componentes alveolares y después poder observarlo. En cuanto a los cuidados de enfermería, tenemos obviamente las pruebas diagnósticas que tienen que ver con un paciente respiratorio, ¿cierto? La toma de gasometría arterial, hemograma, PCR, en que la podemos encontrar alterada, cultivo de secreciones, en donde en realidad acá igual nos apoyamos bastante con kinesiólogo, asistencia a la broncoscopía en caso de que sea necesario. Dentro de los medicamentos que podemos administrar, vía oral, que el cotrimoxazol, endovenoso podría ser también el cotrimoxazol EB, ¿cierto? Corticoides, si fuera necesario, hidrocortisona también, ya que viene en un frasco de polvo liofilizado, y el cotrimoxazol es ampolla, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con la administración de oxígeno, titular a la baja, siempre administrar en caso de que se requiera, y por supuesto aquí gestionar igual la evaluación con kine. La segunda infección que tenemos es la candidiasis. Esta es una infección oportunista, una de las más frecuentes también en pacientes con VIH, especialmente cuando estos presentan recuento de CD4 menor a 200. Es causado por la Candida albicans, y en realidad esta puede presentarse a nivel oral, disculpen, del esófago, vulvovaginal, o también en casos más graves esta podría llegar de forma más sistémica con una candidemia, ¿ya? El compromiso esofágico en el paciente, generalmente como oral y esofágico en el paciente, es el que
generalmente le da o le produce perdón, síntomas un poco más complejos, que son los que yo les presento acá: esta disfagia o dinofagia y pérdida de peso ligada a las mismas lesiones que va a presentar el paciente en la cavidad. El diagnóstico se puede realizar de forma directa en visualización y confirmarse con estudios histológicos o de cultivo. Y ahí el paciente en realidad responde a medicamentos tópicos, ya que podrían ser cotrimoxazol o em, medicamentos orales, fluconazol tenemos, o también endovenosos en caso de que pueda ser más grave o así lo requiera. Dentro de los cuidados de enfermería, valorar siempre la ingesta de alimentos, entrevistas centrales, la pérdida de peso en caso de cierto que esta patología haya tenido tiempo de evolución, examen físico en busca de estas mismas lesiones, toma de exámenes, si es que el paciente ya tenía una baja de peso importante asociada a esto, está con dificultad para la alimentación, em, etcétera. Tenemos que, obviamente, pedir exámenes asociados a esto también, tomarle proteínas totales, albúmina para ver cómo está su tema nutricional asociado a esto, administración de los tratamientos que ya vimos anteriormente y gestionar, por supuesto, una evaluación con nutricionista, porque también se le puede adecuar los alimentos, quizás se puede dar más papilla y quizás eso es mejor tolerado para el mismo paciente. La siguiente patología que vamos a ver es la tuberculosis. La tuberculosis es más extensa, a diferencia de las demás, me refiero a, tenemos más diapositivas hablando sobre tuberculosis. Esta es una de las infecciones oportunistas más importantes en los pacientes con VIH, y a diferencia en realidad de las anteriores, esta puede presentarse en cualquier fase de la enfermedad. En pacientes con CD4 mayor a 350, las manifestaciones suelen ser similares a las de los pacientes que no presentan VIH, ¿ya? A medida que disminuyen los linfocitos CD4, por supuesto que la presentación se vuelve más grave, aunque tiende a ser a veces un poco más atípica también, porque el paciente no tiene un sistema inmune adecuado para poder defenderse. El compromiso de un paciente con tuberculosis tiende a ser pulmonar, con síntomas como fiebre, sudoración nocturna, malestar general, baja de peso, tos por más de 2 semanas, que puede ser productiva en algunos casos. También puede presentar una expectoración hemoptoica. En las radiografías de tórax pueden observarse infiltrados en regiones apicales frecuentemente. En los pacientes con VIH es más frecuente la tuberculosis extrapulmonar, para que lo tengan en consideración, ya que la siguiente les voy a presentar es exactamente lo que les voy a comentar ahora, pero las extrapulmonares se pueden presentar como linfadenitis, pleuritis, pericarditis, meningitis o ciertas formas diseminadas también digestivas. Tened en consideración que la tuberculosis, solo la que es contagiosa, por decirlo de alguna forma, es la pulmonar. Ya la extrapulmonar no. Por lo tanto, un paciente con tuberculosis extrapulmonar puede estar en una sala con cualquier otro paciente sin tener ninguna medida de aislamiento. Esto es exactamente lo que yo les mencionaba. Ya esta sí, para esto requerimos aislamiento, pero para un paciente con tuberculosis extrapulmonar no. Ahora, yo les pongo esta tabla porque cuando se habla de tuberculosis se habla bastante de latente, activa o primaria, y a veces tienden a confundirse, o a veces nosotros en realidad nos enredamos un poco con los mismos conceptos. Entonces, en realidad, hice esta tablita para que nos podamos aclarar los conceptos. Em, Tenemos latente, activa, primaria. Ya no voy a leer la tabla completa, solamente algunas cosas bien puntuales. La tuberculosis latente en sí corresponde básicamente a una infección por el bacilo, pero sin la enfermedad clínica. ¿Ya? El bacilo podríamos decir que queda como durmiendo, pero sin causar síntomas ni contagiar. ¿Ya? Así que esto es importante. O sea, es asintomática y no es contagiosa. Y está en una fase de reposo. Y la activa corresponde a la enfermedad propiamente tal, ¿cierto? El paciente presenta síntomas y aquí el bacilo se multiplica, causa síntomas y puede transmitirse si es pulmonar, ¿ya? Que es la única que sería contagiosa, ¿cierto? Como bien les dije. Y por último tenemos la primaria, que corresponde a la primera infección con el bacilo de una persona que nunca había estado expuesta. Ahora, si el paciente está expuesto por primera vez al bacilo, esta puede evolucionar a una tuberculosis latente o puede evolucionar de una primaria a una activa, dependiendo en realidad de la respuesta inmune del paciente. ¿Ya? Pero por primaria solo nos referimos a que fue la primera vez que se expuso al bacilo. Pero en realidad va a depender de de su sistema inmune, cómo reaccione, si la deja latente o comienza a estar activa. Ahora, acá tenemos algo importante y que se hace y que se utiliza en los pacientes hospitalizados igual, que es la prueba de la tuberculina. ¿Ya? Esta es una prueba cutánea intradérmica, ustedes después leen lo que yo les pongo acá, pero acá se los menciono un poquito más resumida, que evalúa básicamente la respuesta inmune celular del paciente, como su memoria inmunológica, por decirlo, frente
Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Frente al bacilo. Básicamente lo que se hace es que al paciente le administran 0,1 ml de PPD, que el PPD es que le pongo acá, es un derivado proteico purificado que se administra vía intradérmica en el antebrazo, ¿ya? Se tiene que dejar, se administra y se espera de 48 a 72 horas y después de ese tiempo se revisa evidentemente la misma zona y se mide la induración, ya que es lo que tenemos acá. Entonces, se administra 0,1 ml intradérmico después de las 48 o 72 horas. Se mide la induración, no el eritema, en milímetros, ¿ya? Y en base a esto se interpreta. Ya se puede considerar un resultado positivo, indica básicamente que la persona ha estado en contacto con el bacilo, ¿ya? Y ha desarrollado una respuesta inmune. En pacientes con VIH que ya tienen su diagnóstico, se considera positivo cuando tiene mayor o igual a 5 milímetros de induración, o sea, a acá. ¿Ya? Ahora, tened en consideración que no diferencia entre una tuberculosis latente y una tuberculosis activa, ¿ya? Y que en realidad solo me indica que una exposición previa y una respuesta inmune. Entonces, esto también se va a relacionar con la clínica del paciente también, ¿ya? Entonces, si mi paciente tiene un diagnóstico de VIH, se le hace esto y tiene mayor o igual a 5 milímetros, lo puedo considerar positivo por esto. Ahora, también los pacientes en este contexto también tienden a recibir una quimioprofilaxis, ¿ya? O sea, los pacientes que tienen diagnóstico de VIH, se les hace la prueba, están con mayor o igual a 5 milímetros, ¿cierto? Me dicen que tuvieron la exposición al bacilo, teniendo o no teniendo síntomas, se les hace una quimioprofilaxis, que básicamente son dos medicamentos, que es la isoniazida y la rifampicina, y se le indica a estos pacientes, ya para prevenir básicamente que vuelva a ser activa en caso de que no presentara síntomas en este momento, ¿ya? Cuidados de enfermería, ¿verdad? El manejo de la tuberculosis siempre va a comenzar con una adecuada valoración, sabemos. En cuanto a la valoración, es fundamental realizar una anamnesis detallada, pesquisar los síntomas respiratorios, en temas más como de APS, los contactos del paciente con tuberculosis si tuviera síntomas respiratorios, ¿cierto? Y obviamente complementarlo con el examen físico pertinente. En pacientes con TBC latente, básicamente lo que tenemos que hacer es prevenir la progresión de la enfermedad activa mediante la quimioprofilaxis, porque sabemos que la latente era básicamente que el bacilo estaba como durmiendo, ¿cierto? En reposo. Entonces, estos son los esquemas que yo les mencionaba, que se utilizaban estos dos medicamentos. Y la activa es el tratamiento habitual, básicamente, es prolongado y combina varios fármacos. Ya yo les menciono acá algo bastante importante que tiene que ver que en ambos se utiliza en conjunto a una vitamina B6, que se los voy a mencionar a continuación. Este es el tratamiento de la tuberculosis activa, ¿ya? Y este tratamiento se divide en dos fases, en una fase inicial y en una fase de continuación. La fase de continuación. Este es el tratamiento de la tuberculosis activa, ¿ya? Y este tratamiento se divide en dos fases, en una fase inicial y en una fase de continuación. La fase inicial es una fase mucho más intensa, esta dura aproximadamente 2 meses y se utilizan 4 fármacos que son los que ustedes ven acá. El objetivo de esta fase básicamente es eliminar la mayor carga bacteriana activa y disminuir rápidamente la transmisibilidad del paciente. Y en la fase de continuación, que es la que ustedes ven ahí, solamente se utilizan estos dos medicamentos, la isoniazida y la rifampicina, dura alrededor de 4 meses y acá el objetivo es eliminar los bacilos persistentes y prevenir las recaídas. A los pacientes cuando utilizan isoniazida, que en realidad en este caso sería sí o sí al paciente en todas las fases, en ambas fases de activo, de una TBC activa y la latente se usa también, ¿cierto? Se usa en compañía de un medicamento que es la piridoxina, que es la vitamina B6, para prevenir la neuropatía periférica en pacientes ya que utilizan este medicamento. Dato importante. Y importante también acá que lo pongo en negrita, que es el paciente en su fase inicial, el tratamiento se administra observado directamente, que es DOT, que es básicamente que se administra de forma supervisada por un personal de salud, enfermero o TENS. O sea, se observa directamente que el paciente se administra el medicamento, que se tome el remedio, no solo que se etiquete, sino que se observa directamente. Esta es una tarjeta de registro, en verdad, de los pacientes cuando están en tratamiento en tuberculosis que lo utilizan. Este es como de APS principalmente, pero pacientes hospitalizados también se utilizan esquemas muy similares a estos, o sea, tablas de registro muy similares a estas, ¿ya? Y más aún también en los pacientes en esta primera fase. Así que es exactamente lo mismo que en atención primaria, también se hace una administración observada también del fármaco. Entonces, acá en un paciente en un hospital se hace un pseudo doble registro en un tarjetón y además en la ficha clínica de enfermería. Ahora, el paciente con TBC ya finalizó el tratamiento, que sigue en realidad posterior.
Una vez que el paciente completa el tratamiento ya de la TBC, es fundamental en realidad evaluar si realmente se curó, si logró la curación de su patología. Una vez que finalicen los 6 meses del tratamiento, evidentemente requiere un control médico, se evalúan los síntomas que presentan, se toman exámenes, vaciloscopía, radiografía de tórax u otros exámenes además que sean pertinentes, y ahí va a depender si debe seguir o no tomando sus medicamentos. Debe seguir tomando su medicamento si no completó bien el tratamiento, si presenta signos de recaída, si hay secuelas pulmonares o específicas, a veces les dan otro tratamiento un poco más específicos, ¿ya? Y por supuesto que va a depender en verdad del criterio médico ahí. Cambiando ahora de otra infección oportunista, tenemos la toxoplasmosis cerebral. Esta se presenta en pacientes con una intensa inmunosupresión, ¿ya? En pacientes con recuentos de CD4 menor a 50. Em, es inusual en pacientes de 200, como entre 200, o sea, sobre 200, perdón, pero tiende a ser más común en pacientes ya bajo 50. Es causada por el Toxoplasma gondii y generalmente consiste como en una reactivación de una infección que estaba latente. Ya se presenta con síntomas neurológicos como cefalea, confusión, déficit neurológico focal, convulsiones, se altera el estado de conciencia del paciente. Cualquier síntoma neurológico en un paciente con un VIH avanzado o en realidad ya con SIDA se hace sospechar de un toxoplasma o toxoplasmosis, perdón. Y el diagnóstico se basa principalmente en imágenes. Generalmente al paciente se le toman resonancias o TAC, en donde se observan lesiones, que se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y el tratamiento se puede administrar tanto oral como endovenoso, va a depender en realidad de la condición del paciente. En la mayoría de los casos el paciente que está estable y puede tolerar la vía oral, se puede utilizar un esquema con los medicamentos que yo les menciono acá abajito, que es la pirimetamina y la sulfadiazina, y que generalmente se acompaña de ácido fólico para prevenir la toxicidad hematológica, ya debido a que este medicamento, la pirimetamina, inhibe la síntesis del ácido fólico, entonces obviamente actúa como eh, afectando la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Y es por eso que se puede administrar en conjunto con ácido fólico, ¿ya? ¿En qué estaba? Pero también si el paciente estuviera un poco más complicado, pudiera administrarse medicamento endovenoso, que en este caso se usa de manera frecuente el cotrimoxazol, ¿ya? Que también se lo voy a mencionar un poquito más adelante. La duración de los tratamientos tienden a ser de 6 semanas, seguido generalmente de terapias después como de mantención, pero siempre va a depender en base a sus resultados de exámenes. Estos son los hallazgos de las imágenes que se pueden encontrar y que en realidad orientan al diagnóstico. Ya se observan lesiones únicas o múltiples que generalmente tienden a ser como redondas y se denominan en rayo lesiones hipodensas que además se asocian a edema perilesional. ¿Ya? Y estas suelen captar como un contraste y además una forma de anillo, lo que refleja un proceso inflamatorio con necrosis. ¿Ya? Entonces esto es lo que se observa y que permite diagnosticar también la toxoplasmosis, perdón. Dentro de los cuidados de enfermería tenemos obviamente la adecuada valoración y manejo del paciente, principalmente valorar el estado neurológico, el nivel de conciencia, si presenta algún tipo de déficit focal, alteración sensitiva, por ejemplo, evaluar el Glasgow, evaluar síntomas como fiebre, cefalea, por ejemplo, en el ámbito asistencial, la toma de exámenes de laboratorio, los CD4, administrar el tratamiento en sí, vía oral o endovenoso en caso de que sea necesario. Y acá tenemos el cotrimoxazol endovenoso, que se tiende a administrar diluido en suero glucosado, en infusión intermitente en realidad, en 90 minutos aproximadamente, y esta es la concentración máxima del medicamento, ya que se hace en base al trimetoprim, por si acaso, ya, que es de 1,06. Entonces, si al paciente le dejan una ampolla, hay que considerar que una ampolla solo contiene 80 de esta presentación, y entonces en base a eso se hace la relación. Ya, no es que se sumen ambos. Y bueno, eso de esta diapositiva. Y creo que esta es la última patología que vamos a revisar, si no me equivoco, que es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular maligna, ya que es asociada a la infección por el virus de herpes humano tipo 8, que es el que yo les menciono acá. Es frecuente en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en personas, para este contexto, en personas ya que estén con un SIDA. Se caracteriza por una proliferación vascular anormal. Este da origen a lesiones cutáneas múltiples, que inicialmente empiezan como pápulas pequeñas de color como violáceo, que progresan ya generalmente a placas o nódulos o muchas veces a tumores. Las lesiones pueden variar en número, pueden ser desde muy pocas
lesiones únicas hasta múltiples muy numerosas, alcanzar muchos centímetros de diámetros y con el tiempo pueden cambiar de color, pueden tener superficies como más, un poco más como similares a ser más verrugas. No solo están asociadas a un compromiso cutáneo, sino que también pueden afectar mucosas y otro tipo de órganos. El tratamiento en sí, tal como un tumor, puede tener un tratamiento como cualquier cáncer, ya puede tener un tratamiento asociado a la extirpación o un tratamiento asociado a un medicamento, quimioterapia, pero siempre va a depender en realidad del paciente, porque hay que considerar igual el contexto, en qué momento de la vida el paciente contrae el sarcoma de Kaposi, ¿cierto? Está en condiciones de una quimioterapia, vale la pena hacer la extirpación del sarcoma en sí porque puede que tenga mucho, ¿cierto? Como vemos a continuación. Son lesiones a veces extensas, ¿no? Pueden ser únicas, sí, pero muy común que sean bastante extensas, ¿ya? Las lesiones suelen generar, como bien les había dicho, un compromiso tanto vascular linfático, producen éstasis venosa, linfedema y mucho dolor. Ya clínicamente provocan ardor, prurito, un dolor que tiende a ser un dolor agudo en el paciente, especialmente cuando se localizan, por ejemplo, en extremidades inferiores. Ahí, además del dolor, está asociado a un edema intenso que puede llegar a afectarle hasta para deambular al paciente. Em, entonces, ahí obviamente hay que evaluar el tratamiento en sí o qué es lo que se le vaya a realizar al paciente. Como bien les había dicho, el compromiso de sarcoma puede ser no solo en la superficie de la piel, sino que puede afectar otros órganos internos, pudiendo existir compromiso únicamente a veces solo visceral, sin tener manifestaciones cutáneas. ¿Ya? Entonces, siempre va a depender, de acuerdo a dónde se encuentre localizado, puede generar compromisos sistémicos, caquexia, hemorragia, etcétera. Puede ser bastante, bastante diverso. Dentro de los cuidados de enfermería, por supuesto que la valoración va a ser fundamental en cuanto a las lesiones, el color, tamaño, número, saber dónde están localizadas. Bueno, en un paciente hospitalizado es un poco a veces complejo poder hacerle un seguimiento, pero es lo ideal. Em, de acuerdo del lugar en donde, o del compromiso en donde tengamos el sarcoma en sí, podemos enfocar nuestra valoración. Si el paciente presenta un compromiso visceral, pulmonar, digestivo o linfático, podemos encontrar que el paciente va a estar más dinámico de lo habitual, puede presentar disfagia, por ejemplo, sangrado digestivo alto, bajo, depende de dónde esté localizado, entonces siempre va a depender de dónde se encuentre. Vamos a dejar esto que es los estándares, ¿cierto? El estado inmunológico vamos a tener que valorarlo, síntomas que es generales, ¿cierto? La administración, en cuanto a la asistencia, la administración de todos los tratamientos que sean necesarios, antirretroviral, em, quimioterapia en caso de que corresponda, asistencia a las actividades de la vida diaria, cuidado de las mismas lesiones, porque pueden ser lesiones que se sobreinfecten o que sangren, ¿cierto? Además de que sean dolorosas. Y la prevención, que en realidad se deben implementar medidas como para el control del edema, secundario al mismo compromiso linfático venoso, como la elevación de las extremidades, la movilización precoz, medidas de apoyo para el mismo paciente. Es importante prevenir infecciones en caso de que sea necesario, si un paciente está hospitalizado, que quede con un aislamiento protector, por ejemplo, para evitar otro tipo de infección que pueda tener asociada a esta misma inmunosupresión. ¿Ya? Evaluar el compromiso respiratorio. Si hay sarcoma de Kaposi pulmonar, puede tener todo además compromiso respiratorio. Entonces siempre va a depender en realidad de dónde se encuentre localizado, hacia dónde vamos a enfocar nuestros cuidados. Y bueno, por último, centrarlo un poquito también sobre la adherencia al tratamiento, ya dejando hablar un poco de las infecciones oportunistas en sí, sobre la adherencia al tratamiento, ya en Chile se ha observado un aumento progresivo de las personas que viven con VIH y que conocen su diagnóstico, ya así como también quienes reciben su tratamiento antirretroviral, pero la brecha en la adherencia es lo que todavía no ha sido lo ideal, ¿ya? Y para esto también es que en verdad se ha repetido por años y uno igual tiene que ser bastante autocrítico. Nosotros también a veces también podemos utilizar un lenguaje que es estigmatizante sin querer. Y solamente a veces es por ignorancia. Afecta directamente la salud de las personas que viven con VIH. El estigma y la discriminación generan en el paciente que vive con VIH este estrés crónico, lo que puede impactar de forma negativa en la calidad de vida, por supuesto, del paciente. No solo afecta a la persona, sino que también al entorno, a la familia, a los hijos, afecta su ámbito laboral. El estrés puede tener repercusiones, sabemos, a nivel biológico, puede afectar aún más su sistema inmunológico. Como equipo de salud, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje respetuoso, centrado en la persona, no en la enfermedad en sí ni en su diagnóstico, ¿ya? Tenemos que contribuir a disminuir el estigma, favorecer con esto la adherencia del paciente a su tratamiento y que acceda de forma